2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Estarán Jimmy Jairala, líder de Centro Democrático y prefecto del Guayas. La propuesta de reforma a la ley de comunicación, la eliminación de la figura del linchamiento mediático, de la Supercom, del Cordicom, entre las propuestas. Una ley de comunicación compatible con los tratados internacionales de derechos humanos, lo vamos a examinar. También hoy nos acompañará Raúl Tello, asambleísta del movimiento Unidos por Pastaza e integrante de la Comisión de Fiscalización. Y vamos a hablar sobre la comparecencia del vicepresidente de la República, Jorge Glass, a la Comisión de Fiscalización. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Es posible seguir un juicio político? ¿Qué dice la Constitución al respecto? Lo examinamos. Y Hermuy Caya, asambleísta de Alianza País, integrante de la Comisión también de Fiscalización, porque hoy comparece a la comisión el fiscal general Carlos Vaca. En los próximos días estará el vicepresidente de la República, Jorge Glass, y se activó también el juicio político para el contralor Carlos Polit. ¿Hasta dónde llegará Alianza País en la alta cirugía que propuso el presidente de la República, Lenín Moreno, para la lucha anticorrupción? Lo vamos a revisar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Hola Lenín, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefe, amigos televidentes, un buen día para todos. Centro Democrático ha realizado un amplio trabajo de análisis y diagnóstico sobre la ley de comunicación y se ha llenado de insumos para presentar una propuesta de reforma tomando la iniciativa presidencial que ha señalado que ese cuerpo legal se podría revisar eliminando lo malo y manteniendo lo positivo. Jimmy Jairala, presidente de Centro Democrático, prefecto del Guayas, aliado del gobierno, nos acompaña esta mañana. Buenos días, don Jimmy. Lenin, buenos días, gracias por el espacio. El artículo 424 de la Constitución señala en su segundo párrafo que la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos por la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Ahora, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Tomando en cuenta estos dos elementos que propone Centro Democrático para que la ley sea compatible con los tratados internacionales de derechos humanos. Sí, Lenin, lo primero y que debe quedar muy claro es libertad con responsabilidad, como debe de ser. Debemos reconocer también, y lo digo como periodista, que en su momento la autorregulación no funcionó de manera adecuada. Nació una ley, pero que en estos 4 años ha demostrado que más bien se constituyó en un elemento de carácter punitivo, sancionador, y generó una brecha entre la comunicación privada, fundamentalmente, y los medios de comunicación del gobierno y el gobierno. Es decir, terminó siendo una especie de obstáculo para el desarrollo incluso del Ecuador. Consecuentemente, lo que hemos hecho es trabajar durante 6 meses en este proyecto de reformas y adicionalmente, cuando en la segunda vuelta comprometimos nuestro apoyo a Lenín Moreno, llegamos a un acuerdo en el sentido que sería impulsada la reforma. Además, ya Lenín Moreno lo había dicho y ha ratificado aquello. Ya entregamos el proyecto que, entre otras cosas, cambia la estructura de los organismos de control. Prescinde de la Supercom, prescinde de Cordicom y reemplaza a estas instituciones que han tenido una tarea más bien sancionadora por un Consejo de Protección de la Comunicación que está formado por 11 representantes de diferentes sectores. Adecuar la ley de comunicación a la normativa internacional ha sido una observación constante de las relatorías especiales para la libertad de expresión, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como de la Organización de Naciones Unidas. En su informe conjunto de noviembre del 2016, señalaron que la ley en Ecuador ha sido un instrumento para intervenir de manera indebida en el contenido de los medios de comunicación y sancionarlos, sobre todo cuando las coberturas son desfavorables o cuestionan los actos o decisiones del gobierno.
En base a esto, ustedes proponen eliminar el sistema de sanciones administrativas, la Superintendencia de Comunicación, y darle prevalencia a lo que ha existido siempre, la responsabilidad ulterior. Por supuesto, y se mantiene la responsabilidad ulterior, se mantiene el tema de las réplicas, contrarréplicas. Las conquistas no se puede retroceder en conquistas, pero también hay un tema importante. Las sanciones están eliminadas de todo el articulado. ¿Y qué es lo que nosotros proponemos? Primero, la modulación de las sanciones. No se puede sancionar de la misma manera y con el mismo peso a un medio comunitario pequeño que a una gran cadena de medios de comunicación, por ejemplo. Toda sanción además puede ser conmutable y además en esta normativa no nuestra, ya es una normativa que la conocerá la Asamblea, las partes pueden resolver sus controversias a través de un mecanismo que se llama la mediación, que es absolutamente legítimo y tiene fuerza de ley. Ya no solamente la multa, no solamente la sanción. Hay otros mecanismos que antes no estaban contemplados en la ley. ¿Se eliminan o se modulan las sanciones? No, a ver, están eliminadas, pero por supuesto, tiene que haber, se mantiene que la acción sancionadora, la condición de ente sancionador que debe tener como en todo el mundo. Lo que pasa es que esta comisión ya no es como hoy funciona, no es nada personal por si acaso. Le cito un ejemplo, la Supercom recibe la denuncia, la Supercom analiza la denuncia, la Supercom juzga y la Supercom dice lo que se debe hacer y cuál es la sanción. Y si hay apelación, también la Supercom. Ahora son 11 representantes de diferentes estratos de la sociedad, todos relacionados a la comunicación pública, privada, universidades, productores audiovisuales, que son quienes conforman este consejo. Sin embargo, ¿ustedes consideran que la comunicación debe seguir siendo considerada un servicio público, como el agua, como la luz, como el alcantarillado? Mire, lo que nosotros consideramos es que este es un aporte perfectamente modulable, para usar la misma palabra. Puede ser, no está escrito en piedra. Es el primer documento consensuado con 80 medios de comunicación. Nosotros tenemos 6 meses trabajando en esto. No está escrito en piedra. Puede ser mejorado, puede ser reformado. Lo importante es que no pierda su esencia. Y la esencia es que la libertad de expresión se ejerza con responsabilidad, pero sin que el ente controlador, el ente siga haciendo esto, sino un ente más bien regulador. Una cosa es regular y otra cosa es controlar. Ustedes dicen que la ley tiene elementos positivos. ¿Qué pasa con la censura previa, los abusos del oficialismo imponiendo cadenas a ultranza sobre pretexto de considerarlas informativas? ¿Qué pasa con la discrecionalidad para calificar una información cualquiera como un hecho de interés público? Solo por nombrar algunos de los defectos de esta ley. A ver, para empezar, nosotros estamos proponiendo que las cosas buenas se mantengan y hacemos una perfecta diferenciación de cuáles son las cosas de interés público y cuáles son pues las cosas que no necesariamente son de interés público. Hay cosas de relevancia ciudadana, noticias, que por ejemplo es un partido de fútbol, la gente quiere verlo, ya está diferenciado en la norma. ¿Qué es de interés público? El Estado quiere comunicar, por ejemplo, campañas de nutrición, informar la inauguración de obras X, eso es de interés público. ¿Y qué es opinión pública? Lo que piensa la gente, la opinión de los ciudadanos, que no necesariamente tiene que ser sujeta de sanciones. Eso no había en la actual normativa. Estaba mezclado todo en una sola bolsa. Ahora está perfectamente diferenciado. ¿El linchamiento mediático? Está desde nuestro punto de vista eliminado porque es innecesario. Y le digo por qué. Porque es muy difícil que se produzca una especie de confabulación de 2, 3, 4, 10 medios públicos y privados para cuestionar y perseguir a una sola persona. Es muy difícil en este país, habiendo medios que se llaman públicos y medios privados. Una de las labores periodísticas más afectadas por la ley de comunicación fue el periodismo de investigación. Por eso es que mientras acá se publicaba la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, los Panama Papers, había políticos, y los hay todavía, que cuestionan el origen de los documentos. Claro, lo que reveló la investigación desató el ovillo de la corrupción y hasta llevó al gobierno a proponer una pregunta en consulta popular. Pero independientemente de estos antecedentes sobre el periodismo de investigación, ¿cuál es la propuesta de Centro Democrático? Hay que mantenerlo y hemos planteado las siguientes cosas. Por ejemplo, los medios tendrían una opción, que es la de registrar sus unidades de periodismo de investigación. Solo registrarla, nada más. Y por supuesto, el objetivo de esta norma es que se protejan los derechos hasta
de la privacidad y de la confidencialidad de la fuente. Lo que queremos es que si un medio de comunicación, lo que planteamos, tiene una unidad de investigación, para que su trabajo sea considerado tal, que inscriba nada más la unidad de investigación. De esta manera se comienzan a regular las cosas, que es diferente de controlar las cosas. Pero sin duda reivindica el periodismo de investigación. Volviendo al inicio, ¿ustedes creen que con estas reformas la ley de comunicación ya va a ser compatible con la normativa internacional en materia de derechos humanos? Mire, yo le digo lo que el ciudadano está percibiendo. Ayer y anteayer hicimos una encuesta aleatoria a 1.800 personas, de las cuales el 65% contestó que está de acuerdo con reformarla. Hubo un poco más de un 22% que se pronunció por derogarla y un apenas 15%, me parece, que se pronunció porque la ley debía mantenerse como está. Consecuentemente, es un criterio que no es nuestro necesariamente, sino que ha sido consensuado y que incluso la opinión pública lo comparte, o buena parte de la opinión pública lo comparte. Ahora, esta no es la primera vez que Centro Democrático hace propuestas de reformas legales. Tampoco es la primera vez que son aliados de Movimiento País. En el pasado, por ahí les acogieron un par de sugerencias en algunos proyectos, nada fundamental. En el futuro, ¿por qué habría de ser distinto? Se lo pregunto tomando en cuenta además un factor. Tanto ayer como ahora Centro Democrático no tiene un solo legislador. Sí, claro, sí, pero eso no nos quita el derecho, por supuesto, de plantear proyectos de ley como el que estamos presentando, y de hecho ya lo presentamos ante el asambleísta Yunda. En primer lugar, le digo que hay una diferencia que es grande. La diferencia es que hoy hay, sí, la voluntad política. Ya pasaron 4 años de vigencia de la ley, hay cosas que mejorar y eso es lo que estamos haciendo. Y la voluntad política la tiene el actual presidente Lenín Moreno. Es por esa razón que estamos trabajando en esto. Por eso es que no lo hicimos antes. Hay que hablar con la verdad absolutamente transparente. En esta época, en los últimos 4 años, no hubo la voluntad política. Hoy la hay. Eso es lo que hay que aprovechar. ¿Habrá un diálogo adicional con Lenín Moreno sobre este tema? He pedido una cita con el señor presidente de la República para presentarle de manera formal la documentación. Es un proyecto de 100 páginas al que pueden tener acceso los ciudadanos libremente en las redes sociales. Jimmy Jairala, prefecto del Guayas, líder del Centro Democrático, gracias por acompañarnos esta mañana. Nos vamos a una pausa y al regresar estará Raúl Tello, asambleísta del Movimiento Unidos por Pastaza, integrante de la Comisión de Fiscalización, para hablar sobre la comparecencia del vicepresidente de la República, Jorge Glass, a esa Comisión de Fiscalización. Y hay quienes proponen un juicio político, pero ¿es posible? Lo analizamos al volver. Quédese en nuestra sintonía. Terminó el sigilo del Supremo Tribunal brasileño que ocultaba esas pruebas, pero en el Ecuador aún no se conoce el contenido de esta caja negra de la corrupción. Lo escribe Alfredo Pino Argote en la revista Vistazo, que ya está en circulación. Son las 7:18, Raúl Tello, asambleísta del Movimiento Unidos por Pastaza, integrante de la Comisión de Fiscalización. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias. Un saludo desde Pastaza, la Amazonía ecuatoriana. Buenos días. El vicepresidente Glass va a comparecer a la Comisión de Fiscalización, la comisión que usted integra. ¿Qué tienen previsto los asambleístas de oposición? ¿Ya han definido si van a participar? Me refiero con intervenciones, preguntas. Desde luego, el vicepresidente de la República, si va a asistir a la Asamblea Nacional, como ha sido el pedido de muchísimos legisladores en esa asamblea, debe de ir a responder las inquietudes no de los legisladores, sino las inquietudes del pueblo ecuatoriano. El vicepresidente de la República se encuentra en una franca campaña, ya no política, en una campaña en donde que está buscando su beatificación a través de hacerse el víctima, a través de decir que la partidocracia, que los poderes fácticos le están persiguiendo. Se escucha ya en los últimos días decir de que se quiere dar un golpe de Estado. No, aquí lo que nosotros queremos, lo que el pueblo ecuatoriano quiere, es que nos demos un baño de verdad, que en las investigaciones que se están realizando se llegue hasta el fondo del asunto y que tengan que caer los que tengan que caer, incluidos los peces gordos. El vicepresidente de la República tiene que darle muchísimas respuestas al país, en muchos temas, en algunas cuestiones que él mismo ha planteado, como por ejemplo en el hecho de decir de que él estuvo a punto de sacarles a patadas a Marcelo Odebrecht cuando le fue a hacer propuestas indecentes en su despacho. La pregunta es, ¿por qué no denunció en su momento?
Y la otra pregunta es, ¿por qué? Si le fueron a hacer ese tipo de propuestas que determinaban que esa empresa era una empresa corrupta, ¿por qué después de un tiempo le reciben con bombos y platillos, le perdonan las glosas que tenían y le entregan pequeños contratitos, ahora, como por ejemplo de 18 millones y otros contratos más? En ese afán de investigar y de que se conozca la verdad, la Asamblea y ustedes como legisladores tienen competencias y tienen límites. Entonces, dentro de lo que están viendo ustedes también como asambleístas de oposición, ¿qué es lo que buscan específicamente? ¿Creen, por ejemplo, que cabe llamar a un juicio político al vicepresidente? ¿Eso es lo que quieren? Desde luego. Y en el caso personal voy a plantear ya el juicio político del vicepresidente de la República. Y a mí no me importa si soy o no soy el interpelante, porque estoy dispuesto a firmar otras propuestas que puedan surgir de juicio político del vicepresidente de la República. Existen las causales y existen las pruebas. Que no vengan a decir los legisladores de Alianza País de que no existen las pruebas. Las pruebas están en los cientos de denuncias que se produjeron en el país al respecto de las irregularidades de las áreas estratégicas. Y tomemos en consideración que él estuvo a cargo de las áreas estratégicas desde hace mucho tiempo, cuando estuvo de ministro coordinador de las áreas estratégicas y cuando el presidente de la República, a través del decreto 16, le entregó la responsabilidad de coordinar, dirigir y controlar las áreas estratégicas. La pregunta es, ¿qué hizo para controlar cuando existían una infinidad de denuncias de corrupción en las áreas estratégicas? Y que únicamente la gente vinculada a Alianza País reaccionó cuando salió el escándalo internacional de los Panama Papers, y también reaccionó recientemente cuando la justicia norteamericana y la justicia brasilera ha hablado ¿Usted considera, asambleísta, entonces, que hay causales para poder llamar al vicepresidente a un juicio político? Pero desde luego. Pero la ley es clara, y le pregunto para que dejemos claro qué pasa con el artículo 129, que es el de la Constitución, que habla de que la Asamblea puede proceder al enjuiciamiento político del presidente, o en este caso del vicepresidente de la República, a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros, pero dice, y ojo con lo siguiente, en los siguientes casos: por delitos contra la seguridad del Estado, por delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, o por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzosa de personas, secuestros, homicidio, razones políticas, etc. Hago énfasis en delitos porque en todos estos casos se refiere a delitos, y pregunto, para que haya un delito debe haber una sentencia ejecutoriada. Entonces, solo cuando haya sentencia se va a poder enjuiciar políticamente al vicepresidente. ¿Tiene sentido cómo quedó incluido esto en este artículo, o esto fue hecho a medida justamente para poder blindar de un juicio político al presidente o al vicepresidente y no todos se han dado cuenta? Mire, la Constitución de la República está hecha a la medida para mantener la impunidad en este país. Sin embargo, ahí quedaron algunas puertas abiertas. Por ejemplo, el artículo 233 de la Constitución determina que ningún servidor o servidora pública está exento de sus responsabilidades por acciones o por omisiones. Y aquí en este caso se han producido omisiones frente a los delitos que se han producido, no únicamente en el caso de Odebrecht, sino en todos los negociados que han existido en las áreas estratégicas y principalmente en los negociados de las áreas petroleras. No nos olvidemos la información que se dio en este mismo medio de comunicación al respecto de que existen informes de la Contraloría de que determinan un perjuicio al Estado en los negocios petroleros de 793 millones de dólares. Ahí está la plata que no se paga a los jubilados de este país. Ahí está la plata que necesitan los niños pobres que andan vendiendo en las calles. Ahí está la plata que necesitan miles de ecuatorianos para tener empleo.
ahí está la plata que necesitan miles de ecuatorianos que necesitan atención en salud, atención en educación. Ahí está la plata para atender a las madres pobres. Pero una cosa es el que se pueda evidenciar que haya habido incumplimiento u omisiones, como usted dice, en sus funciones, pero otra cosa es si procede o no, cuál es el camino para un enjuiciamiento político en la Asamblea, porque otra cosa también es lo que tendrán que hacer Fiscalía, Contraloría, para evidenciar desde esos órganos de control si se ha cometido o no un delito. Eso ya no les corresponde a ustedes. Pero fíjese que el artículo 131 de la Constitución sí se refiere al tema de los juicios políticos por incumplimiento de sus funciones, pero habla de ministros, de fiscal, contralor, el superintendente, pero en el caso del presidente y el vicepresidente, como vimos en el artículo anterior, dice en estos casos determinados de cometimiento, digamos, de delitos. En todo caso, quien tendría que definir allí incluso una controversia, una interpretación es la Corte Constitucional. De hecho, es quien da el dictamen de admisibilidad para poder iniciar un juicio político. Entonces le pregunto, conociendo los antecedentes de la Corte Constitucional, ¿es poco probable que esto en efecto se vaya a dar? Mire, es poco probable de que todo esto se llegue a aclarar, porque desde luego que seguramente vamos a llegar hasta donde quieran los de Alianza País, en todos los temas. Llegaremos hasta donde quiera la Fiscalía, llegaremos hasta donde quiera la Contraloría, llegaremos hasta donde quiera la Asamblea Nacional, pero eso no significa de ninguna manera que los legisladores y el pueblo ecuatoriano nos vamos a quedar quietitos. No, vamos a seguir investigando en la finalidad de que las cosas se aclaren, en la finalidad de que en este país nos demos un baño de verdad, que no nos quedemos únicamente en los pañitos de agua tibia, de que se llegue a establecer la verdad de los hechos y los responsables. Y el día de hoy, el fiscal va a estar en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y vamos a demandar de él que se entregue la lista de todos los implicados en el caso Odebrecht. Eso es indispensable y la Comisión de Fiscalización tiene el pleno derecho como ente fiscalizador, representante de la Asamblea Nacional y principalmente del pueblo ecuatoriano, de conocer esos nombres, claro, en la finalidad de que se establezcan las sanciones correspondientes. Y es importante que no se queden de brazos cruzados y que investiguen, que fiscalicen, porque para eso de hecho fueron elegidos en su rol de fiscalizadores. Lo importante es que sepan cuáles son los caminos óptimos para que procedan esas investigaciones y no se queden en la nada. Por eso le pregunto, ¿qué le corresponde entonces a la Asamblea o digamos a los asambleístas de oposición? Si ya saben que para proceder a un enjuiciamiento político al vicepresidente se va a requerir de un dictamen de la Corte, si ya saben que la mayoría oficialista no quiso ni siquiera aceptar una moción para que comparezca el vicepresidente de la República porque alega que no hay pruebas para involucrarlos en casos o en estos casos de corrupción, el vicepresidente va a comparecer por voluntad propia porque él lo pidió. Entonces, ¿qué va a hacer la oposición concretamente en estos casos según lo que manda la ley y la Constitución? Mire, nosotros vamos a seguir el camino de la ley. Desde luego que las cosas en la Asamblea Nacional se resuelven por votos y es así que han negado la comparecencia del vicepresidente de la República. Sin embargo, quedarán evidenciados en el hecho de que quieren o no quieren la cirugía mayor que ha propuesto el presidente de la República y que nosotros respaldamos absolutamente. Nosotros queremos esa cirugía mayor, nosotros le respaldamos al presidente de la República, nosotros vamos a apoyar con acciones concretas para que esa cirugía mayor se realice. Pero si el presidente de la República no tiene el apoyo de sus propios legisladores en la Asamblea Nacional para realizar esta cirugía mayor que él ha dicho, ya será responsabilidad de ellos. Pero nosotros habremos cumplido con el papel para el cual fuimos elegidos por el pueblo ecuatoriano. Y esa es la opinión y las propuestas de Raúl Tello, asambleísta del Movimiento Unidos por Pastaza, integrante de la Comisión de Fiscalización, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. 7:29, una pausa y al regresar estará Ermui Caya, asambleísta de Alianza País, integrante de esta misma comisión de fiscalización. Vamos a hablar sobre las comparecencias del fiscal Carlos Vaca, del vicepresidente Jorge Glass y un juicio político para el contralor Carlos Polit. Una alta cirugía anticorrupción que hasta dónde llegará. Lo analizamos al volver, quédese en nuestra sintonía. Aunque los términos de la actual transición interna del partido gobernante en Ecuador estén alterados
En relación al paradigma del PRI, sus dinámicas y operaciones develan estructuralmente fenómenos similares. Lo escribe Santiago Roldós en la revista Vistazo, que ya está en circulación. A esta hora nos acompaña el doctor Germúy Calle Berzosi, asambleísta electo por la provincia de Chimborazo, pertenece al movimiento Alianza País y es uno de los integrantes de la Comisión de Fiscalización. Doctor, buenos días. Muy buenos días, Lenin. Permítame saludar a la provincia de Chimborazo. Estamos aquí con el compromiso de cumplir por un país sin corrupción. ¿Qué esperan ustedes que pueda informar el fiscal general del Estado, Carlos Baca, quien hoy comparece ante la Comisión de Fiscalización, teniendo en cuenta que no todo lo que conoce lo puede decir? Y tomando en cuenta, además, que cuando regresó por segunda ocasión de Brasil, dijo que traía incluso videos. ¿Qué expectativas tienen ustedes de encontrar en esas pruebas? Bien, la verdad, y lógicamente esta comparecencia del día de hoy ante la Comisión de Fiscalización, que se lo va a dar de manera pública, va a ser en el Salón José Mejía Lequerica, antiguo Salón del Senado, y lógicamente hay una gran expectativa. Nosotros, al menos personalmente, requeriré del señor fiscal que nos indique algunos temas importantes de gravitante interés. Por ejemplo, en qué consiste exactamente aquel acuerdo anunciado el viernes pasado entre la Fiscalía General del Estado y la empresa Odebrecht para una cooperación en materia penal respecto a este caso de Odebrecht. Obviamente el sistema jurídico ecuatoriano no contempla ningún tipo de atenuantes por una colaboración en materia de delaciones de parte de esta empresa corruptora como es Odebrecht, y lógicamente quisiéramos saber el detalle de lo que consiste este acuerdo, pero también estaremos solicitando que bajo el sigilio necesario que corresponde a esta etapa procesual de indagación, de instrucción fiscal, efectivamente se nos pueda facilitar aquellas pruebas, como usted dice, Lenin, no sé, video, audios, y lógicamente sin poner en riesgo lo que sería el proceso de investigación de los implicados en este caso de corrupción, para que en la sede legislativa, en la Comisión de Fiscalización como corresponde, también tengamos la oportunidad de cooperar con nuestras propias indagaciones, con nuestro propio control político, para que esto se transparente a la faz de todos los ecuatorianos. En la comisión, en la misma Comisión de Fiscalización, se está sustanciando un juicio político en contra del Contralor, Carlos Pollitt, juicio presentado por su compañero de bancada, Daniel Mendoza, quien ha presentado como pruebas documentales de que el Contralor ha incumplido con sus funciones recortes de prensa. 14 notas de prensa que fueron publicadas por El Comercio, El Telégrafo, El Universo, Radio Equinoccio, Ecoavisa y los portales web Ecuador Transparente y La República. También un video del canal Televicentro y otro video institucional de la Fiscalía, y también 2 boletines de prensa de la Fiscalía. ¿Con esas pruebas les va a alcanzar? Bueno, recuerde, Lenin, que esto es un juicio donde la Asamblea ejerce su facultad y competencia de control político. No se trata de elementos probatorios con el rigor que tiene un proceso, por ejemplo, de carácter penal en sede jurisdiccional, sino simplemente de la noticia que es suficiente del allanamiento de la casa del señor Contralor Pollitt, el hallazgo de dineros en una caja fuerte de la suite donde sabía frecuentar el señor Contralor Pollitt. Esto es, lógicamente, suficiente noticia de que el Contralor Pollitt, frente a las delaciones internacionales que ha hecho la empresa Odebrecht, ya tenemos la duda razonable de que no estaba ejerciendo a plenitud lo que significa sus funciones, que era controlar en beneficio del Estado,
que la contratación pública sea en los términos legales y más benéficos en favor de todos los ecuatorianos. ¿Notas de prensa han sido suficientes para sustanciar, para iniciar un juicio político contra Carlos Polit? El argumento de Movimiento País para bloquear cualquier intento de llamado al vicepresidente Jorge Glass para que informe de manera transparente ante el Pleno ha sido que no se ha demostrado ningún ilícito, que no hay pruebas. Y nuevamente le consulto, doctor Calle, ¿cuáles son las pruebas que necesitan ustedes, tomando en cuenta que acaba de señalar, para el Contralor no se requiere de mayor cosa sino de algunos indicios, en cambio para el vicepresidente Glass sí se requiere de algo más contundente? ¿Es así? ¿Hay un doble rasero? No, en ningún lado, no hay un doble estándar, no hay un doble rasero. Lo que pasa es que sobre el señor vicepresidente de la República no hay absolutamente ningún indicio probatorio de ningún tipo de involucramiento en lo que significa hasta ahora el tratamiento del caso de Odebrecht. Recuérdese, Lenin, que lo que tenemos en sustancia son la relación de las delaciones de la empresa Odebrecht, que lógicamente un convenio que ellos tenían con las autoridades judiciales del Brasil había de cumplirse el plazo del 1 de junio para poder tener acceso a estos requerimientos. Pero bueno, están enjuiciando a Carlos Polit por haber incumplido con sus funciones. Es decir, ¿ustedes tienen evidencias para censurar al Contralor por no haber controlado el manejo de recursos públicos durante 10 años del correísmo? Lenin, nosotros no podemos hablar de evidencias aún. Apenas ha iniciado el juicio político. Nosotros recién lo estamos sustanciando y hay una gran diferencia en sustanciar un juicio de control político sobre un ciudadano sujeto al control político como es el Contralor y lógicamente eso está... Apenas fueron notificados el día lunes de esta semana, tanto el Contralor General del Estado como las otras entidades involucradas en esto, y usted ya me está pidiendo a mí, o me está poniendo en nosotros, no sé, en vocería de quién, el hecho de que ya lo vamos a destituir. Este es un procedimiento. Aquí tenemos que hacer acopio de la gran frase de Napoleón que decía: vísteme despacio porque tengo prisa, de tal manera que todo a su tiempo, todo en el orden del marco jurídico correspondiente y de las atribuciones que tiene la Asamblea sobre su control político y de lo que por cuerda separada también la Fiscalía General del Estado está haciéndole dentro de sede jurisdiccional respecto a este tema, también respecto al Contralor y a otros ciudadanos involucrados en el posible cometimiento de varios tipos de ilícitos que luego se irán configurando de manera apropiada. El decreto presidencial número 15 del 4 de junio del 2013 señala con claridad lo siguiente: asígnese al vicepresidente constitucional de la República las funciones de coordinar la formulación y ejecución de políticas, proyectos y acciones de los sectores estratégicos, de industrias básicas y del área productiva, así como el liderazgo de las acciones políticas, planes, programas y proyectos intersectoriales tendientes o relacionados con el cambio de la matriz productiva. Es decir, bajo el liderazgo de Jorge Glass es que ha pasado lo que ha pasado. Pero hay más. Dice el decreto en ese mismo artículo, primero, que igualmente se encargará de realizar el seguimiento, evaluación y control del cumplimiento de las políticas de la gestión institucional de los ministerios coordinadores de estas áreas, así como de los proyectos y de los procesos que conlleven los mismos. Doctor, si a Carlos Polit lo van a enjuiciar políticamente por no cumplir con sus funciones, le pregunto, ¿qué van a hacer con el vicepresidente? Estimado Lenin, coordinar y liderar el cambio de la matriz productiva... Y controlar los proyectos. Y controlar los proyectos tienen una connotación muy específica. Y yo no he escuchado hasta ahora al señor vicepresidente de la República no asumir su responsabilidad en esta acepción de estos términos, en este liderazgo, en este control general. ¿Usted cree que hubo control? ¿Se ha denunciado que ha habido irregularidades por doquier? La Contraloría habla de 793 millones de dólares en sobreprecios, en procesos de fiscalización mal hechos. ¿Y usted considera que ha habido control? Lenin, por favor,
la firma de un contrato tiene un sinnúmero de responsabilidades específicas. La estructura general del Estado ecuatoriano implica que hay responsabilidades de carácter operativo, hay responsabilidades de carácter general. El liderazgo y la coordinación en el cambio de la matriz productiva, Jorge Glass no lo ha renunciado jamás, y efectivamente él ha pedido ser recibido por la Asamblea y nuestra comisión y ahí vamos a requerirle preguntas como las que usted está haciéndome ahorita a mí, acerca de qué ha significado ese control, ese liderazgo y esa coordinación del cambio de la matriz productiva. Por supuesto que no significa, y desde ya se lo puede atisbar, no significa que efectivamente no haya responsables de la firma de la contratación, de las auditorías internas, de la solicitud de auditoría externa, de lo que significa el detalle y el seguimiento permanente de una obra civil que contrate el Estado, responsabilidades que tienen su especificidad en diferentes niveles de funcionarios del Estado. Doctor Hermuy Calle Bersosic, asambleísta electo por la provincia de Chimborazo, pertenece al movimiento Alianza País, ex integrante de la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Levi. 7:45. Concluimos así esta emisión y a ustedes, como siempre, gracias, su confianza y sintonía. Nos encontramos la próxima semana.